Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento. Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 11. Punto de no retorno. Por fin, la nieve había comenzado a caer sobre Midland. El frío fue un marcado contraste con la cálida sensación de alivio que experimentaron todos cuando se dieron cuenta de que Griffith no había muerto por el veneno. Esas pocas horas que pasó Lincoln pensando que su líder había muerto estaba entre lo peor que podía recordar. Pero su malestar no era nada en comparación con el de Casca en ese momento. La segundo al mando pareció cerrarse por completo, sin hablar y solo mirando al espacio en trance. Pero cuando Griffith regresó con ellos completamente vivo, fue la primera vez que Lincoln la había visto llorar. Goods, que él asumió que abandonó la fiesta antes, había rastreado al camarero que le sirvió la bebida a Griffith y lo había cortado antes de que pudiera huir de Windham. Además de eso, la reina de Midland había muerto en un incendio dentro de su propia mansión privada. El rey parecía menos preocupado por la pérdida de su esposa y más por la seguridad de su hija. Se colocaron guardias adicionales fuera de sus habitaciones en caso de que se hiciera una amenaza contra su vida. Además de la intriga política, el rey cumplió su palabra y elevó a Griffith al rango de general Fénix Blanco, y personalmente nombró caballero a todos los miembros de los halcones, incluido Lincoln. Después de todo lo que había sucedido desde el primer encuentro con la banda de mercenarios, nunca hubiera pensado que conduciría a ser un caballero. De ninguna manera se quejaba ni nada, solo estaba sorprendido y ansioso. Después de todo, ¿qué viene después de esto? ¿Qué podría ser mejor que ser un caballero? Para él, había una opción. Él y Casca se sentaron en sus habitaciones en los barracones de su nuevo entorno dentro de Windham revisando un mapa de Midland. El pueblo de Enoch está al noreste de aquí, señaló Casca. Está afuera por un puerto de montaña y un gran bosque. ¿Crees que podría haber usuarios mágicos allí entonces? Lincoln preguntó mientras tomaba un pedazo de papel para copiar su ubicación. Si quieres creer en cuentos infantiles, puede ser, dijo Casca. Casi todas las historias sobre magia y brujas se centran en el bosque a las afueras de la aldea. Se dice que una anciana vive en algún lugar dentro de esos bosques, practicando hechizos o cosas así. ¿Hablas en serio? Casca se encogió de hombros. Eso es lo que siempre escuché en mi pueblo. Mi hermano mayor nos contaba historias así. ¿Crees que algún día podríamos ir a verla? Preguntó Lincoln. Tendríamos que contarle a Griffith sobre eso primero. Dudo que él diga que no. ¿Qué futuro rey no querría tener un mago en su corte? De repente se sintió tímido y nervioso por ese halago. Tampoco lo digas así. Ella sonrió. Tal vez. Pero quién sabe. Un día algo fuera de la ventana llamó su atención. Oh no. Apresuradamente agarró su abrigo y corrió hacia la puerta. Al mirar él mismo, Lincoln vio una figura inconfundible que despegaba de los barracones con una bolsa de pertenencias arrojada sobre su hombro. Sin más, siguió rápidamente a Casca en busca del individuo. En el camino de correr hacia afuera, los dos pasaron por un Judeau y Corcus muy confundidos, con Lincoln pisando accidentalmente los dedos de los pies de este último. Lincoln lanzó un rápido lo siento en su dirección mientras se esforzaba por mantener el ritmo de Casca. La nieve amortiguaba el sonido de sus pasos cuando alcanzaban al hombre que se iba. «Guts». Casca gritó deteniéndolo en seco. Lanzó una mirada sobre su hombro para verlos a ambos. «Guts, ¿nos estás dejando?» ¿Qué? Lincoln miró a Guts expectante. Parecía listo para salir, pero podría ser una tarea de Griffith para algo. O podría ir a visitar a Godot por una nueva armadura. Donde quiera que fuera, iba a volver, ¿verdad? Respóndeme. Casca gritó cuando Guts permaneció en silencio. Ella habló de nuevo pero en un tono mucho más suave esta vez. Lo siento. Sé que los dos no nos hemos llevado bien en el pasado. Hemos tenido más que una gran cantidad de discusiones, pero hemos luchado juntos por tanto tiempo. Todo el trabajo que pusimos con el resto de los halcones está dando sus frutos, y esto es solo el comienzo. No tienes que... Gracias, dijo al fin Guts. Pero ya lo he decidido. Te lo dije antes. Quería ver las cosas hasta el final. Tal como están ahora, su sueño está casi cumplido. Es un sueño que puede vivir sin que yo esté ahí. Lincoln sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando.
¿De qué estás hablando, Guts? Ver las cosas hasta el final, un sueño que puede vivir sin yo esté ahí. ¿De dónde viene eso? ¿No eres feliz aquí? No es eso, dijo Guts. Me he sentido más feliz con los halcones que por más tiempo de lo que puedo recordar. Pero la guerra terminó. Mi tiempo aquí se acabó. Nada se interpone entre Griffith y su sueño ahora, excepto el mismo Griffith. Es hora de que encuentre el mío. Entonces eso es todo. ¿Guts realmente los iba a dejar por un sueño no reconocido? Guts siempre había sido una persona solitaria, claro, pero ¿iría tan lejos como para irse y abandonarlos? ¿Volvería siquiera una vez que encontrara lo que estaba buscando? Disculpen, Judeau y Corcus llegaron caminando hacia ellos. Pero parece que hemos escuchado parte de lo que está sucediendo. Guts, ¿por qué no vienes con nosotros a tomar algo? Por los viejos tiempos. ¿Tienes tiempo para eso, no? Los ojos de Guts miraron a los dos recién llegados. ¿Seguro, por qué no? Me alegra oírlo, Judeau le sonrió. Corcus, ¿por qué no lideras el camino? Bien. Conozco un lugar que está abierto muy temprano en la mañana. Cuando los tres se dirigieron a la taberna, por otra parte Casca corrió hacia los barracones. ¿A dónde vas? Lincoln preguntó. Llamaré a Griffith, contestó Casca. Solo ve con ellos, intenta retener a Guts por ahora. Los cuatro se sentaron en una de las mesas de la taberna, llegó un camarero para que hicieran sus pedidos. Guts había hecho su pedido, era poco de cerveza, los demás no dijeron nada. Eso dejó a Lincoln para explicarles completamente la situación a Judeau. Esto parece un poco repentino, Guts dijo honestamente Judeau una vez que Lincoln terminó de explicar. Yo también lo creo, acordó Lincoln de todo corazón. No, no es así, el tono de Guts no era uno de enojo, solo sombrío. He estado pensando en esto desde antes de la última batalla. ¿Por qué? ¿Estás descontento? No, Judeau. Estos últimos 3 años han significado mucho para mí. Parece que he estado en un festival lleno de emociones. Cuando Guts dijo eso, se permitió dar una sonrisa nostálgica. Corcus plantó sus botas sobre la mesa. No te entiendo. Somos reconocidos. Las mujeres y los niños nos rodearán mientras caminamos por estas calles, ¿y por qué no? Somos los héroes de la guerra, hemos derramado sangre para lograr lo que tenemos ahora, y estás dispuesto a renunciar a todo esto. Corcus se echó hacia atrás lo más que pudo. Haz lo que sea que te haga feliz. Lo que para la mayoría de los hombres harían sería bailar con mujeres en la corte, pero para ti es probable que solo balancees esa espada tuya. Eso es un poco duro, ¿no te parece? Preguntó Lincoln, no le gustaba la dirección en que Corcus estaba tomando esto. No, dijo Guts. Él tiene razón. ¿Eh? Corcus no esperaba eso. Es verdad. Prefiero luchar por mi vida que vivirla de manera normal. Era solo un niño cuando tomé mi primera vida, y desde entonces he aprendido a refinar el arte de la matanza. Y estaba contento, era mi propio maestro. Pero luego conocí al hombre que me hizo desafiar lo que sostenía y que me hizo sentir la necesidad de tener su respeto. No poseía nada, sin embargo, tuvo que hacer cualquier cosa para obtener todo. E incluso con toda su incesante ambición, no hay nadie más a quien respeto más que a él. Pero para estar por debajo de él, no puedo hacer eso. Quiero estar como un igual a su lado. Corcus se burló de esa declaración. ¿Te piensas a ti mismo a Griffith como un igual? Corcus quita las piernas de la mesa y se levantó. Maldita sea, tú y tu estúpido ego. Griffith es excepcional, y estás por debajo de él. Deberías estar agradecido por la posición que depositó sobre ti. Una posición que un idiota como tú no merece. No quiero lo que otro hombre pueda darme, respondió Guts de manera uniforme. Bueno, si querer fuera suficiente para obtener lo que queremos, todos seríamos reyes, respondió Corcus. Escucha, es el deber de un hombre enfrentar la realidad y sus propias limitaciones. Pero eres demasiado débil para admitir que ya excediste tu posición y buscas en el horizonte algo que nunca llegará porque solo eres un cobarde. Así es, eres un cobarde. Creo que debería detenerte, se alarmó Lincoln, pero solo Judeau lo escuchó. ¿Qué pasa contigo? Guts le preguntó a Corcus, su tono mostraba menos paciencia. ¿Eres el único hombre que nunca sueña? Corcus retrocedió como si hubiera sido golpeado. ¿Qué TCH? Ya tuve suficiente. Si dices otra palabra, creo que te mataré. Corcus arrojó unas monedas al cantinero con enojo y se fue.
Bueno, eso podría haber ido a peor, comentó Judeau mientras tomaba un cuchillo de mantequilla de la mesa. Siempre he sido bueno con los cuchillos, pero en absoluto el mejor. Así que decidí encontrar a alguien que lo fuera. Judeau balanceó el cuchillo en un dedo y lo volteó hacia el otro. Todos sueñan con la grandeza en un momento. Él se paró de su asiento. Espero que lo encuentres, esa cosa que te hace completo. Guts sonrió. Gracias. Lincoln tuvo la reacción opuesta, sin embargo. Espera. ¿No vas a convencerlo de quedarse? ¿Cuál sería el punto de eso? Judeau preguntó. Dudo que me quede algo que decir para convencerlo de lo contrario, y estoy seguro de que no querría detenerlo físicamente. Esto es algo que tiene que hacer. Bueno, Lincoln se sacudió el cerebro tratando de pensar en algo. Luego pensó en algo, Casca. ¿Qué pasa con Casca? ¿Qué hay de ella? Guts puso algunas monedas sobre la mesa para pagar su bebida mientras se preparaba para irse. ¿Has pensado en cómo reaccionaría ella ante todo esto? Preguntó Lincoln. Ella estará bien, tiene a Griffith. Guts se levantó y se fue con Lincoln y Judeau siguiéndole. No estaría tan seguro de eso. Creo que Lincoln tiene un punto, Judeau lo respaldó. El sueño de Griffith está al alcance, y la única que puede llevarlo más lejos ahora es Charlotte. Y además, ustedes dos trabajarían bien juntos. Guts puso los ojos en blanco y soltó una pequeña risita. Ahora suenas como un adolescente enamorado. Los tres salieron de la ciudad y se llevaron las carreteras principales a una colina nevada. Es suficiente, les dijo Guts. Gracias por acompañarme. Vamos, Casca. ¿Dónde estás? Ya casi se acaba el tiempo. Lincoln se preocupó. Si ella no aparecía pronto con Griffith, entonces... Un poco más arriba de la colina estaba un pequeño grupo de personas. Corcus se apoyó contra un árbol con Casca, Pippin y Rickert presentes también. Detrás de Pippin, Griffith salió. Cualquier rastro de una cálida sonrisa en su rostro estaba ausente. ¿Entonces te irás? Lo primero que Griffith preguntó, su tono mostraba incredulidad y un sentimiento de traición. Sí, Guts simplemente dijo eso. ¿Le estás dando la espalda a los halcones?, razonó Griffith, con un leve e inusual enojo en su voz. Lo siento, fue todo lo que Guts tuvo que decir. Guts. Rickert corrió hacia él. La banda del halcón ha sido como una familia para ti, y ahora que lo estamos haciendo tan bien, ¿solo nos vas a dejar? Rickert, Judeau dio un paso adelante para apartar al chico rubio. Déjalo en paz. Es una decisión de un hombre. No lo hagas más difícil para él. Podrías ser un poco menos solidario, se quejó Lincoln, pero aún tenía un poco de esperanza de que Griffith pudiera hablar con sensatez a Guts. Pero Guts es un capitán importante. Rickert argumentó. Corcus escupió en la nieve. ¿Y qué? Estábamos invictos antes de que se uniera a nosotros. No lo necesitamos. Rickert sacudió la cabeza. Estás equivocado. Guts es. Cállate. Corcus le espetó. En reacción, Rickert se estremeció un poco ante el tono fuerte de su voz. Corcus ahora irrumpió en Guts para mirarlo. Déjame dejarte algo en claro. No me agradas. La cara de Guts no traicionó ninguna emoción. Apenas parecía molesto por eso. Y nunca me agradaste. Veo lo que eres. No eres especial y nunca serás como Griffith. Te diré una cosa más. Si alguna vez nos encontramos en el campo de batalla, entonces es mejor que cuides tu espalda. O una flecha perdida podría volar en tu dirección. Corcus terminó su perorata y volvió a encorvarse contra el árbol. Guts echó un último vistazo a cada uno de los halcones reunidos, con una pequeña sonrisa grabada en su rostro. Gracias por todo. Pasó junto a Pippin y Casca, listo para salir solo. Esto no puede estar sucediendo. Lincoln quería creer que no era cierto. Guts siempre había sido una persona solitaria, claro. Pero él todavía le enseñó a él algunos consejos útiles para el manejo de la espada, aún luchó junto a todos ellos en la batalla. Griffith no iba a decir nada más. No tuvo que hacerlo. En lugar de palabras, Griffith desenvainó su espada y se paró en el camino de Guts. Cuando nos conocimos, te dije que me pertenecías. Gané tu lealtad ese día. Si deseas liberarte de mí, las reglas no han cambiado. Saca tu espada e intenta dejar de estar atado a mí. Griffith preparó su propia postura. Griffith, por favor. Casca suplicó. ¿Te conformarías con una sonrisa y una despedida cariñosa? Guts preguntó. Lincoln miró a Griffith para ver su respuesta, y era la primera vez que los ojos azules de Griffith lo habían asustado.
Estaban sin parpadear, inmóviles, obsesionados con Guts. Que así sea, Guts dejó caer su bolso en la nieve y sacó su espada. El sol naciente proyecta un brillo cegador de sus dos cuchillas. Paren esto. Casca corrió entre los dos. Hablan en serio. ¿Están realmente preparados para matarse el uno al otro? Griffith cortó su espada en el aire mientras cambiaba a una postura ofensiva. Hazte a un lado, Casca, le dijo Guts. No interfieras. Si ustedes dos lo hacen, entonces alguien va a morir. Ella discutió, pero Pippin agarró su hombro y la empujó hacia un lado. Lincoln habría tratado de ayudarla, pero igualmente como Pippin, Judeau le puso una mano en el hombro, reteniéndolo también. Los dos aún no se habían movido. Se pararon en sus respectivas posturas, evaluando al otro. Por un lado estaba Guts, posiblemente el mejor en pelear con un estilo de espada muy brutal. Su espada fue hecha por Gogo, el mismo herrero que creó la espada de mineral élfico de Lincoln, y era mucho más grande que la espada de Griffith. Guts estaba listo para luchar para encontrar su propio sueño, el mismo propósito que Griffith había hecho con todas y cada una de las batallas. Y luego estaba Griffith. No era tan fuerte físicamente como Guts, pero era más ágil y rápido. Su espada no estaba destinada a aplastar los cráneos de sus enemigos, sino a cortarlos rápidamente de manera limpia a través de puntos débiles, además de ser más estratega. En lugar de su sueño, Griffith estaba luchando por sus propios sentimientos personales, su sueño momentáneamente olvidado hizo todo eso la diferencia a esta batalla. Desde el momento en que la nieve de la rama del árbol cayó, Griffith se lanzó hacia Guts, su espada lista para no contener nada. Guts levantó su propia espada y la balanceó con toda su fuerza hacia la de Griffith. Todos quedaron sin palabras cuando la espada de Guts atravesó por completo a la de Griffith, partiéndola por la mitad. Guts logró detener el impulso de su swing, justo antes de que el corte de su espada pudiera atravesar el hombro de Griffith. La expresión de conmoción absoluta en el rostro de Griffith contó toda la historia. Había perdido. Griffith dejó caer la empuñadura de su espada ahora destruida y cayó de rodillas en la nieve. Griffith. Casca gritó cuando todos corrieron hacia él. Guts envainó su propia espada y recogió su bolsa caída. Griffith ni siquiera parecía reconocer esto. Adiós, dijo Guts mientras continuaba su propio viaje. Casca miró entre el derrotado Griffith y a Guts que partía hacia su camino. Ella apretó el puño y le gritó. Guts. No dio señales de haberla escuchado y siguió caminando. ¿Eso es todo? Rickert preguntó. Ni siquiera miró hacia atrás. Fue una casualidad. Dijo Corcus en negación. No lo creeré. Ayudémoslo a levantarse, ofreció Judeau al resto, pero Griffith levantó una mano para detenerlos. Se puso de pie, agarrándose el hombro donde la espada de Guts casi lo había cortado. No dijo nada mientras regresaba a la ciudad de Windham. Corcus hizo lo mismo, luego Pippin, Judeau y Rickert, y finalmente Casca, quien echó un último vistazo a Guts mientras aún seguía su camino. En cuanto a Lincoln, se quedó donde estaba, sin querer creer lo que acababa de suceder. Echó un vistazo a sus compañeros en retirada y luego a Guts. Todo esto, solo por un sueño. Luego, Lincoln siguió a Guts, con la intención de traerlo de vuelta. Solo esperaba que todo volviera a la normalidad. Había caído la noche y Guts repitió por lo que debió ser la 100ª vez. Es mejor que vuelvas, Lincoln, lo dijo sin malicia ni enojo, solo lo dijo así nomás. Y cada vez que Guts le decía eso, Lincoln respondía. No, a menos que tú también vengas. Esta ida y vuelta había continuado desde el punto de partida de Guts desde el amanecer hasta el atardecer. Desde ese momento, Guts había establecido un campamento en el bosque alrededor de Windham, dejando a Lincoln preguntándose si Guts tenía algún plan real de cómo pretendía exactamente encontrar su sueño o todo lo que implicó antes. Simplemente no lo entiendo, Lincoln comenzó a elaborar esa cuestión. ¿Fuiste feliz con los halcones y solo quieres irte? ¿Qué hay de Griffith? Guts comenzó a encender un fuego, pero igualmente respondió la pregunta del peliblanco. Fui solo un obstáculo en el camino de Griffith. Tiene una voluntad más fuerte que cualquiera que haya conocido. Lo superará. No dejará que esto lo detenga. No va a ser lo mismo sin ti, por favor solo vuelve y habla con Griffith. Guts avivó el fuego para que creciera antes de sentarse en un árbol caído. ¿De qué hay que hablar? Lincoln apenas lo podía creer. ¿Guts realmente estaba preguntando eso? ¿Realmente? No lo sé. ¿Qué tal disculparte por la pelea?
No me habría dejado ir si no lo hubiera enfrentado, debatió Guts. No esperaría que entendieras mi razón para irme, solo acéptalo y vete. Es por tu sueño, ¿verdad? Esa no fue una pregunta, ambos lo sabían. De eso se trata, de un estúpido sueño. Cruzando los brazos detrás de la cabeza, Guts centró su atención en el fuego creciente. Como dije, no esperaría que lo entendieras. El fuego siseó cuando el humo escapó de él. Y Lincoln ya estaba cansando de la terquedad que Guts, no creas que no lo entiendo del todo, pero, de cierta forma he estado en una posición similar a la tuya. Estas palabras ganaron por una vez la atención de Guts sobre él, esta vez sí iba a escuchar. No por un sueño o porque quería buscarme a mismo, sino por inconformidad. Yo antes de venir aquí, cuando vivía mi vida, con mi familia, sufría por mi propia cuenta por algo que me marcó y pensé que no debía estar ahí más, incluso hasta pude haberlo solucionado fácilmente, pero nunca tuve la fuerza para hacerlo y me fui. Sería la primera vez donde sería tan abierto con otra persona sobre el tema, sin mencionar el hecho de que venía de otro mundo. Me arrepentí de haberlo hecho. Quizás, pero eso no quita que tú no puedas hacer lo mismo, Guts. Tienes fuerza para hacerlo, siempre lo has tenido. Bajó la cabeza para tomarse un momento para darse un respiro momentáneo. Guts se quedó en silencio, quería dejarlo terminar. También otra cosa, siguió hablando Lincoln, levantando su cabeza para ver de nuevo a Guts. Después de que tú y Casca se separaron durante esa batalla, Griffith me pidió que dirigiera la fiesta para encontrarlos a ambos. No entendí por qué soy solo un niño y él podría haberle preguntado a alguien más. Además de mi magia, no soy nada especial. Tampoco tengo un sueño para guiarme. Más tarde, cuando los encontramos a los dos y celebramos después, le pregunté al respecto. Le pregunté si éramos amigos y él me dijo que no es así, pero eso no quita que nos respeta y que sabe que todos nosotros tenemos algo que seguir, pero que simplemente no podíamos verlo. Guts seguía mirándolo. Mira, no sé exactamente a qué se refería Griffith cuando me dijo eso. No sé qué es ese sueño oculto que no podemos ver, pero sé que no lo vas a encontrarlo, a donde sea que planees ir. Se dio cuenta de que Guts lo estaba pensando. Entonces, por favor, solo vuelve y habla con él. Resuelvan esto, por favor. Mira, Lincoln, esto es. Guts dejó de hablar y de repente sacó su espada anteponiéndose ante peligro aproximándose. Saca tu espada, le ordenó Guts, y Lincoln lo hizo. El brillo azulado de su propia espada parecía casi púrpura a la luz del fuego. ¿Qué pasa?, preguntó Lincoln, de pie junto a Guts. Escuché algo. Sonaba como un caballo. Los dos exploraron el bosque nevado circundante, en busca de cualquier signo de un caballo o jinete. Ambos fueron tomados por sorpresa cuando sintieron el cálido aliento de un caballo relinchar en la nuca. Ni siquiera lo habían escuchado acercarse desde atrás. Dándose la vuelta, se enfrentaron a un caballo decorado con una armadura con aspecto de hueso y un jinete que se sentó en lo alto de su montura con un diseño similar. Su yelmo de calavera tenía esos mismos ojos brillantes de color púrpura rojizo que cuando Lincoln lo reconoció. Era Skujevnik. ¿Ha pasado tiempo, niño? Skujevnik se dirigió a Niño Peliblanco. ¿Conoces a este tipo?, Guts le preguntó a Lincoln. En realidad sonaba un poco nervioso. Lo conocí esa noche cuando entré por primera vez en tu campamento, explicó Lincoln, luego volvió a dirigirse a la criatura esquelética. No pensé que nadie me creería. Guts cambió su postura, listo para una pelea si la criatura cadavérica atacara. Entonces, ¿por qué está aquí? Skujevnik volteó su brillante mirada hacia Guts ahora. Así que los engranajes realmente han comenzado a girar. Presta atención, espadachín. En el primer año, marcará 216 años desde el último eclipse. Se desatará un torrente de locura y se experimentará el infierno. Pero tú, espadachín, naciste de la muerte, así que eres mejor para escapar. Skujevnik volvió a concentrar su mirada en Lincoln. Y tú, niño, no eres así de simple. Tu ser es diferente. Volvió a mirar a Guts. Lucha y resiste, eso es lo que significa estar libre de control y vivir por el camino que elijas. Nunca olvides eso. Skujevnik se giró para alejarse. Espera un momento. Guts gritó. ¿Cómo demonios sabes sobre mí? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quién eres? Skujevnik comenzó a alejarse. En el abismo de la desesperación, el que está parado con una espada rota, tal vez, cabalgó entre unos pocos árboles y desapareció de la vista. Su advertencia críptica había resonado en ambos mercenarios. El camino de regreso a Windan fue deprimente.
En lugar de nieve, había lluvia, lluvia helada. Eso, junto con la oscuridad de la noche, no había ayudado en absoluto. Las botas de Lincoln estaban completamente empapadas cuando llegó al cuartel para buscar a sus compañeros. Los miembros que habían presenciado la pelea estaban reunidos en una mesa dentro del comedor, 2 velas iluminaban las figuras sentadas en silencio. Rickert fue el primero en notar su llegada. Lincoln. Ahí estás. Nos hemos estado preguntando dónde, Guts. El espadachín entró después de Lincoln, ganándose una mirada de sorpresa de todos. Guts. Gritó Rickert corriendo hacia él. ¿Estás de vuelta? Sí, Guts forzó una sonrisa. Después de todo, quería ver las cosas hasta el final. Lincoln sabía que esa no era la razón. Probablemente tuvo menos que ver con su discurso y más con la repentina llegada de Skujnik y sus palabras. Tuvo un claro impacto en Guts con la críptica advertencia que había quedado antes de su partida. Judeau sonrió cálidamente. Me alegra verte de regreso, pero ¿qué hay de tu sueño? No me he olvidado de eso, dijo Guts. Todavía tengo la intención de seguir mi propio camino, pero por ahora, lo menos que puedo hacer es ver esto hasta el final. Quiero verlo cumplir su sueño antes de preocuparme por el mío. Tipina sintió con aprobación, pero Corcus no parecía convencido. Esto no cambia nada, ¿lo sabías? Aún nos abandonaste. Nunca había visto a Griffith tan deprimido. Nos envió un informe que nos vería al resto en la mañana, no sé para qué realmente. Por otra parte, Lincoln, viendo lo que estaba por suceder después, esperaría eso de Corcus, pero fue Casca quien lo hizo. Se acercó a Guts con los brazos cruzados delante de ella. Mira, Casca, comenzó a hablar Guts, pero ella lo agarró por el borde de su capa y tiró de él hasta el nivel de sus ojos. No me importa lo que digas, o lo que hagas, pero harás las paces con él. Ella lo empujó hacia atrás y salió del pasillo. Un silencio incómodo cayó a su alrededor para ser roto por Judeau. Ella tomó eso mejor de lo esperado, eso sí, pero ahora la única persona que quedaba era Griffith. ¿Dónde estaba él? En la noche anterior. La lluvia corría por la ventana grande al balcón de la princesa Charlotte. Acababa de despedir a su doncella por la noche y estaba preparada para quitarse el vestido y ponerse el camisón. Un relámpago brilló cuando llamó a la ventana, alertándola de su presencia. Ella jadeó al principio al pensar que era un intruso, pero una vez que vio su rostro a través de las vidrieras de la lluvia, se iluminó visiblemente y abrió la ventana para que él entrara. Por favor, disculpe mi visita a esta hora, princesa. Por supuesto. Dijo Charlotte con nerviosismo. Pero, Lord Griffith, esto es inesperado. A esta hora, no parece apropiado. Sin embargo, estás todo mojado y él la silencia, envolviendo un brazo alrededor de su cintura y acercándola, capturando sus labios con los suyos. Se retiró después de unos segundos, sus rasgos pálidos se pusieron rojos. Griffith, esto. Se inclinó para poner su boca al lado de su oreja. ¿Quieres que pare? Su otra mano frotó círculos en la parte baja de su espalda. La escuchó emitir un pequeño gemido de placer inesperado. Ella envolvió un brazo alrededor de su cuello para susurrarle en su propia oreja. No, se abrazaron de nuevo. La mano de Griffith vagó por su hombro para quitarle el vestido a Charlotte. Antes de que la prenda pudiera tocar el suelo, la mano de Griffith había acuñado uno de sus senos. Ella jadeó, permitiendo que Griffith deslizara su lengua dentro de su boca. Estaba lista para entregarse a él. Griffith la condujo a su cama y la recostó debajo de él cuando él también comenzó a desnudarse. Arrojó su ropa a un lado y Charlotte lentamente comenzó a abrirle las piernas. ¡Ah! Charlotte gritó cuando el miembro de Griffith entró en ella, el dolor se sintió en toda la parte inferior de su cuerpo. Le dio tiempo para adaptarse antes de comenzar a mover sus propias caderas. Su grito de dolor se convirtió rápidamente en placer cuando Griffith empujaba su carne dentro de ella, saliendo y entrando de nuevo, repetidamente. Ella era obediente a él, cada vez que él sentía la necesidad de cambiar de posición, ella lo hacía. Cada toque, cada mordisco que dejó en ella la empujó más y más. Su mano se deslizó hacia donde estaban unidos y masajeó sus pliegues. Sus paredes internas se tensaron y se desplomó en su cama, completamente agotada. Griffith se sentó en el borde de la cama, el sudor cubrió su cuerpo y se frotó el hombro donde la espada de Guts lo habría cortado. Guts, tú, echó una mirada a la dormida Charlotte y la cubrió con una manta. Me hiciste olvidar, él y la princesa. La princesa y él.
¿Harían eso, en circunstancias normales, alguna vez? Fue un movimiento tan precipitado de su parte, pero Charlotte se había entregado voluntariamente. Ella no se había negado. Él no tuvo la culpa de esto. Ella estaba en edad de casarse y ahora que se habían unido íntimamente, el matrimonio seguramente la seguiría. El matrimonio y luego el reino con el que había soñado durante tanto tiempo. Todo estaba a su alcance. No podía permitirse perderlo de nuevo. Guts lo habían hecho olvidar. Y eso fue peligroso. Peligroso para los halcones, peligroso para sí mismo y peligroso para todo el reino. La luz del sol comenzó a colarse en la habitación de Charlotte. Había estado despierto toda la noche pensando. Griffith se vistió con su ropa desechada e hizo una salida de la misma manera en que había entrado. Charlotte todavía estaba dormida, ella sabría que él se había mostrado. Griffith saltó de su balcón a un árbol y bajó al suelo. Apenas dio 2 pasos completos cuando una docena de guardias y su capitán lo rodearon a punta de lanza. El capitán se subió la visera. ¿Y qué asunto tiene el general del Fénix Blanco en la habitación de la princesa a una hora tan temprano como esta? Las lanzas se acercaron, evitando cualquier posibilidad de escape mientras las cadenas de hierro le sujetaban las muñecas. Llévenlo al calabozo. El fuego de las antorchas proporcionó la única luz en la húmeda mazmorra cuando el rey se dirigió hacia la celda con el ministro Foss pisándole los talones. Por favor, Su Alteza, le ruego que espere. Una situación como esta. No es de tu incumbencia, Foss. Lo interrumpió el rey. Este es un asunto de mi propia hija y veré cómo lo resuelvo. Abrió la puerta de la celda y sus 2 guardias personales lo siguieron al interior. Griffith había sido despojado de su camisa, a excepción del extraño amuleto rojo en forma de huevo que colgaba de su cuello. Sus manos estaban atadas por encima de él a una viga en el techo. Era una posición tan degradante para alguien que ascendió a su rango en el ejército de Midland. Griffith no dijo nada cuando el rey se acercó a él. Como rey, siempre vi la caballería como algo relacionado más con las acciones que cualquier cosa. Has hecho mucho por Midland y por eso te lo agradezco. Pero cuando se trata de mi hija, esa es otra historia. A menudo se olvidan de ella, lo que significa ser de su estado y deberes, y en cambio, ella actúa como una chica de pueblo cuando se trata de ti. Después de que su madre falleció y antes de que me volviera a casar, Charlotte fue todo para mí, y todavía lo es. El rey tomó un látigo del estante del torturador. Y tú socavaste eso. Lo azotó por primera vez, directamente en la cara del peliblanco. Durante 17 años he hecho mi deber de mantener a Charlotte a salvo de aquellos que se aprovecharían de su posición. Me he deshecho de innumerables pretendientes que podrían haber beneficiado en gran medida a Midland porque no creía que encajaran con mi Charlotte. Pensé mejor de ti, Griffith. Para su disgusto, Griffith finalmente suelta una risita, no importándole mucho el dolor del azote dado antes. Siempre me ha parecido gracioso como una chica de 17 años nunca ha encontrado un pretendiente. Habló Griffith. Y ahora, creo que sé la razón. ¿La quieres para ti, no? El rey se congeló ante las palabras de Griffith. ¿Quién lo diría? El rey de Midland no es más que un asqueroso anciano que desea a su hija por el recuerdo de su primera esposa. El rey había tenido suficiente paciencia. Silencio. Azotó el látigo contra el pecho de Griffith lo suficientemente fuerte como para sacar sangre de su piel blanca de porcelana. Blandió el látigo y otra vez azotó a Griffith una vez más. No sabes nada sobre ser rey. Hizo otro azote, conoces las responsabilidades que conlleva el título. La carga que debes soportar su tierra y su gente. Siguió repetidamente azotándolo. ¿Qué sabes sobre eso? Sus 2 guardias personales se quedaron sin palabras y el piso de piedra estaba salpicado de sangre de Griffith, su torso lleno con marcas y cortes. Si alguno de ustedes habla de esto, ambos y sus familias serán ejecutadas. Asintieron con miedo y comprensión. Torturador. El torturador llegó cuando fue convocado. Era un enano, de aspecto feo y desagradable a la vista y con cabeza calva. Sí, mi rey. Eres libre de usar cualquier método que quieras en este hombre. Le ordenó el rey. Pero no lo mates. Manténlo con vida por otro año, ha pecado contra mi casa y sufrirá por ello. El torturador se inclinó. Será un placer. El torturador tomó la bola roja del cuello de Griffith y la dejó caer por una rejilla de drenaje. Esto será divertido. El rey se fue, pero se detuvo delante la puerta para mirar por última vez al ex halcón blanco. Qué triste cómo cayeron los poderosos.
Eras un halcón que voló demasiado cerca del sol, Griffith. Y ahora, tus alas han sido cortadas, para no volver a volar nunca más. La siguiente parada del rey fue el dormitorio de su hija, la princesa Charlotte. Su doncella favorita estaba parada afuera de su habitación. Por favor, su majestad. La princesa Charlotte está durmiendo, necesita, pero el rey lo ignoró y entró en la recámara de la princesa. Es tan preciosa, pensó mientras miraba a su hija dormida. Su cabello castaño chocolate se aferró ligeramente a su frente, su boca abierta solo un poco, pero sin dejar escapar ningún sonido. Si sus ojos se abrieran, se encontraría con la vista de las esferas del océano azul para que le devolvieran la mirada. El rey se acercó a ella y se sentó a un lado de su cama. Quitando un poco de pelo de su cara, notó marcas de mordiscos alrededor de su cuello. Aquí es donde la mordió. Estos labios son los que la besó. Él sintió ligeramente los moretones en su cuello y pasó un pulgar por sus labios. Él retiró la sábana que la cubría. Ella dormía desnuda, permitiéndole ver sus pechos turgentes. No son tan grandes como la de su madre, pero aún puede crecer. Él trazó ligeramente el contorno de sus senos mientras sus ojos viajaban hacia abajo. Entre sus piernas había una pequeña mancha de sangre. Oh Charlotte. ¿Qué te ha hecho? Su dulce princesa había sido contaminada por Griffith. Un año de tortura no sería suficiente para el halcón blanco. Se ocuparía de que Griffith fuera trasladado al día siguiente a un lugar donde nunca podría esperar escapar. Pagaría por lo que le había hecho a su Charlotte. Su Charlotte. El rey planeó un beso en la frente de su hija antes de lamer su seno. Ella, por fin, comenzó a moverse. ¿Griffith? Preguntó cuando abrió los ojos. Se encontró con la vista de su padre lamiendo su pecho. ¡Ah! Ella chilló mientras lo empujaba. Padre. ¿Qué estás haciendo? Ella retrocedió lejos de él con miedo. Está bien, Charlotte. Trató de calmarla. Déjame arreglar esto. Charlotte retrocedió. Padre, me estás asustando. No tengas miedo, Charlotte. Él alcanzó sus piernas. No permitiré que tu honor se manche. Él hizo un movimiento para abrir sus piernas. ¡No! Alto. Padre. Alto. Charlotte comenzó a llorar cuando su rostro se acercaba a su feminidad. Con un poco de fuerza sorpresa, ella retiró una de sus piernas y pateó al rey en su nariz lo suficientemente fuerte como para romperla. ¡Ouk! El rey retrocedió del golpe. Charlotte su hija estaba acurrucada en la esquina de su habitación, su sábana envuelta alrededor de ella protectoramente. Las lágrimas brotaban de sus hermosos ojos azules. Ella le tenía miedo. Ella lo odiaba. El rey se puso de pie y salió de la habitación de Charlotte, cerrando la puerta detrás de él y luego golpeando su puño contra ella. Te maldigo, Griffith. La has contaminado. Cambió su mirada hacia uno de sus guardias. Quiero que envíes una invitación a la banda del halcón bajo el nombre de Griffith. Deben reunirse a las afueras de Midland. También pagarán por sus pecados. Fin del capítulo.